Buenos días para todas y todos. Un gusto en saludarles. Les habla Oscar Sosa, Chair del Comité de Sostenibilidad de AmCham. Junto con Luisa Castro de Georgia Tech y Vice-Chair del Comité, les damos una cordial bienvenida a este espacio en el que conversaremos sobre el gobierno corporativo como pilar del desarrollo empresarial sostenible. Sin lugar a dudas, la sostenibilidad se garantiza, entre otros aspectos, con altísimos estándares de gobernanza corporativa y con conductas íntegras y éticas que deben irradiar a todas las organizaciones, tanto interna como externamente. Estamos ante un entorno empresarial, además de global, complejo. Las empresas tienen oportunidades en los mercados nacionales, regionales y mundiales, y a su vez enfrentan desafíos sin precedentes para manejar las expectativas de todos los interesados y adicionalmente el mismo escrutinio público frente a los valores y la cultura corporativa, lo que cobra aún más relevancia en estos tiempos de pandemia que estamos afrontando. Accionistas, inversionistas, consumidores, proveedores, empleados y sociedad civil en general demandan cada vez mayor transparencia y comportamientos éticos y sostenibles por parte del sector empresarial. Esto debe incluir, por supuesto, temas asociados a corrupción, los impactos de las actividades empresariales en el entorno, la innovación, la tecnología aplicada, la participación misma de la sociedad civil, las condiciones de trabajo y las cadenas de suministros sostenibles, entre otros. La gobernanza corporativa comprende entonces, y muy ante todo, compromiso y liderazgo que se traducen en la toma de decisiones con responsabilidad, con transparencia y con muy claros esquemas de rendición de cuentas. Precisamente por la importancia que tiene el gobierno corporativo y su relación con la sostenibilidad, el día de hoy contamos con dos invitados de muy alto nivel. Hacen parte de nuestro comité de sostenibilidad el día de hoy Carlos Barzallo, fundador y actual presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, y nos acompaña Gustavo Rodríguez, CEO de Terpel Panamá. Antes de dar inicio, agradecemos a todos apagar sus cámaras y poner sus micrófonos en silencio. Si cuentan con consultas, los invitamos a realizarlas en el chat de esta webinar, las cuales atenderemos luego de las intervenciones de cada uno de nuestros invitados. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestro comité con la intervención de Carlos Barzallo. Carlos es doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Comercial de la Universidad de París, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Se ha desempeñado como comisionado presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá, como evaluador experto del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y bueno, fundador y actual presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Y bueno, sin más preámbulos, adelante. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Voy a pasar a compartir aquí pantalla con la presentación. ¿La ven? Aún no, Carlos. ¿Ahora? Ya la vemos. Si puedes ponerla en pantalla completa, fabuloso. Ahí está. ¿Ahora sí? Aún no en pantalla completa. ¿Ahora? Perfecto, Carlos, muchas gracias. Adelante. Gracias. Bien. Bueno, vamos directo al grano. Nuevamente, muchas gracias a AmCham, al Comité de Sostenibilidad, por esta amable invitación. Se me ha pedido tratar el tema de gobierno corporativo como pilar del desarrollo empresarial sostenible, un tema muy importante y
de actualidad indudablemente. Lo primero que tenemos que decir es que hay un mito. El gobierno corporativo cada vez cobra más fuerza, pero hay muchos que piensan que es una especie de unicornio o una utopía. En realidad, ahora se habla mucho de gobierno corporativo, casi que para todo, y se trata de ver el gobierno corporativo como la solución a todos nuestros problemas y males, no solo desde el ámbito empresarial, sino que ya ha trascendido más allá del tema empresarial, también al gobierno corporativo de las empresas estatales y gobierno corporativo en otros ámbitos. Eso está a tono con lo que está sucediendo en el mundo, ya que el gobierno corporativo hoy es una impactante realidad. Los 17 metas, objetivos de desarrollo sostenible que conocemos muy bien la mayoría de los presentes en este webinar, todos, si nos ponemos a ver, en todos incide el gobierno corporativo. De alguna manera u otra, tener un buen gobierno corporativo puede ayudar a asegurar que se alcancen estos objetivos de desarrollo sostenible. Dicho de otra manera, sin un buen gobierno corporativo es muy difícil que esto se alcance. En el tema que nos ocupa de la sostenibilidad, hay que contestar la pregunta obligatoria de por qué. ¿Por qué el buen gobierno corporativo es importante para la sostenibilidad? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Primero, porque garantiza la transparencia, lo que asegura que haya un desarrollo económico fuerte y equilibrado. Esas son palabras claves, la palabra fortaleza y equilibrio. También asegura que los intereses de todos los accionistas, tanto los mayoritarios como minoritarios, se están salvaguardando. Y por último, afecta el riesgo operacional al mitigarlo, disminuirlo, luego de identificarlo, y por lo tanto logra la sostenibilidad de la empresa. ¿Cómo se relaciona la sostenibilidad y el gobierno corporativo? Bueno, en última instancia, el gobierno corporativo, el buen gobierno corporativo, fomenta la sostenibilidad, crea valores sostenibles, ayuda a las empresas a alcanzar esos valores que ha creado, y las empresas obtienen beneficios a largo plazo, como son la reducción de riesgos, atraen nuevos inversores, potencialmente accionistas si así lo desean, y aumentan el capital social de la empresa. Todo eso suena muy bien y lógico y es agradable escucharlo. Sin embargo, a lo largo de esta corta presentación les voy a hacer referencia a mucha información que serían datos sueltos, tratar de unir esos puntos con el conocimiento y la experiencia que tenemos acumulada para lograr un objetivo práctico de un análisis crítico y balanceado. La primera parte sería cuáles son esos valores. Hemos dicho la importancia del buen gobierno corporativo para los valores de la empresa. Y parto de una premisa: una mala persona, y lo aplico a la persona natural como a la empresa, viendo la empresa como el ciudadano, no puede ser un buen profesional ni una buena empresa. Esa es una premisa que voy a desarrollar. Y hay contradicciones cada vez más evidentes entre el discurso y entre la acción. Y por último, la parte positiva es que todo esto podemos cambiarlo, y no solamente podemos cambiarlo, ya está cambiando frente a nuestros ojos, pero primero tenemos que entender el porqué de las cosas. Hay una visión muy influyente que ha prevalecido en el mundo financiero y en el mundo empresarial. Casualmente, hace 10 días cumplió 50 años. El 13 de septiembre de 1970, el muy respetado Milton Friedman escribió un artículo que se titulaba, en el New York Times, que se titulaba "La responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios". Eso se ha ido desarrollando en la mitología, digamos así, empresarial, y se le ha añadido incluso la palabra: la única responsabilidad social de la empresa es incrementar sus beneficios. Es una frase dura, egoísta, y eso ha sido la tendencia que ha prevalecido en el pensamiento económico de este premio Nobel, que ha sido muy influyente. Haciendo abstracción de las disquisiciones ideológicas, lo que sabemos hoy en día es que esto no siempre fue así. La historia de la prevalencia del capitalismo del accionista versus el de las partes interesadas, o perdonen el anglicismo, de los stakeholders, ha tenido una historia de un péndulo. Y como se ve en la filmina que estoy mostrando ahora mismo, en los comienzos de los 1800, el foco era en las partes interesadas o stakeholders. Eso cambió a finales de los 1800 y pasó a los accionistas, el foco en que la primacía está en los accionistas. En 1919 se mantenía todavía los accionistas, pero en los años 30, después de la Gran Depresión y con las reglas de mercado de valores desarrolladas en Estados Unidos, volvió la primacía hacia las partes interesadas, la cual cambió con la tesis de Friedman en los años 70
Y a donde quiero llegar es a 2019. El año pasado, hace exactamente un año a la fecha, en el mes de agosto, se produjo la interesante declaración de la mesa de negocios, donde cambió y se dijo, los grandes CEOs de las grandes empresas firmaron una declaración donde dijeron que la empresa se debe, más allá que sus accionistas, se debe a las partes interesadas y que el capitalismo es de las partes interesadas. Esto es lo que vamos a ver enseguida, si esto, cómo va un año después. Unos profesores de la Universidad de Harvard, especialistas en gobierno corporativo, escribieron un artículo muy interesante en el Wall Street Journal del 6 de agosto de este mismo año, donde estudian la declaración de los CEOs sobre el llamado capitalismo de las partes interesadas, que son más allá que los accionistas, los deudores, los empleadores, los empleados, los bancos, todo el que trata con la sociedad, y determinaron, la conclusión es bastante dura, en el sentido de que lo que han dicho los CEO en esta declaración realmente no se está acompañando con las realidades que ellos han estudiado, tanto de las declaraciones como las actuaciones posteriores. Lo primero que sucede es que los CEOs, para hacer esta declaración, firmarla, no consultaron con sus juntas directivas. Y es poco probable que grandes cambios en gobierno corporativo se puedan lograr si las juntas directivas no participan. Es decir, hace una declaración hecha por los CEOs solos, sin consulta con las juntas directivas. Y más allá de esa forma está el fondo. Las medidas que se han tomado un año después de la declaración, medidas concretas, voy a analizarlas ahora más adelante, reflejan de que se sigue prevaleciendo a los accionistas frente a las partes interesadas, los empleados, los deudores, los bancos, cualquiera comprador de bonos de las empresas. Este es un tema que da para mucho desarrollo y hay que pensar. ¿Qué más sabemos? El círculo de la sostenibilidad, ya que después que sabemos para qué existimos, es decir, para hacer dinero, para ganar para la empresa o para tener una importante incidencia en la sociedad en la que vivimos, el círculo de sostenibilidad se basa en 4 grandes pilares. Pilares económicos, donde encontramos temas tan importantes como la regulación, la contabilidad, los temas laborales, los temas de tecnología e infraestructura, por ejemplo. El tema de la política, donde es importante la organización y el buen gobierno, el diálogo entre las partes, el tema de la ética y la rendición de cuentas. Tenemos el tema de la cultura, que es fundamental en el tema de la salud, el bienestar, el tema de género, las generaciones. Y por último, pero el más importante, el tema de la ecología. Hoy en día tenemos un tema fundamental en el tema de emisiones, de desechos, de manejo de las aguas, de manejo del aire. Es el tema más importante que tenemos en la actualidad, el tema ecológico, y voy a hacer énfasis en el mismo. Como les decía, una mala persona no puede nunca llegar a ser un buen profesional. Y esa frase obviamente no es mía, esa frase viene de un experto, profesor en neurociencia, que ha determinado, después de numerosos estudios, que uno puede ser un perfecto profesional en sentido exitoso, ganar mucho dinero, pero nunca será un buen profesional si es una mala persona. Y eso yo lo traslado al tema de las empresas, que se podrá ser una empresa muy exitosa, que gana mucho dinero, pero nunca será una buena empresa. Y la aspiración a que se sea una buena empresa, porque se necesita pasar más allá de lo personal a contribuir en la sociedad en la cual uno vive. Eso es lo que lo categorizaría a uno como un buen profesional o una buena empresa. Y aquí en esta gráfica, que vale una imagen más que 1000 palabras, tenemos parte de la Bahía de Panamá vista desde Costa del Este, donde vemos el terrible problema de los desechos que producimos literalmente a diario. Y vemos también como la triste historia de Sísifo, la de la mitología, donde limpiamos esto, cíclicamente hacemos programas de limpieza de la bahía y grandes personas dedican su valioso tiempo para ayudar. Sin embargo, pocos días después vemos nuevamente el tema de los desechos. Es evidente que esto no es sostenible, no es ser buen ciudadano. Buen ciudadano es el que recoge, pero no es sostenible. Y el problema que nos viene encima lo tenemos muy claro. Ahora mismo estamos concentrados en el COVID-19, la pandemia, donde todos nos dicen que lavarnos las manos va a hacer que estemos mejor. Sin embargo, las olas que vienen son una recesión, se sospecha, o si no estamos ya en ella, un problema mayor con el cambio climático y un problema todavía mayor con lo que llaman los expertos
de los cuales yo no soy en temas climáticos, del colapso de la biodiversidad. Entonces, la solución a estos problemas también sabemos que no puede venir con la fórmula que hemos hecho, donde ponemos la responsabilidad social empresarial muy importante y muy válida, pero la ponemos delante de las ganancias, pero con el fin de hacer más ganancias. Ese esquema está agotándose, no es sostenible dentro del marco de lo que estamos hablando. Y lo explico a través de unos ejemplos. Hay un artículo que les recomiendo que se llama El peligro de las ensaladas como acompañamiento de la comida principal. Y el subtítulo es Cuando la actuación corporativa de buena fe realmente hace más daño que el beneficio que trae. Y el sustento de esto se explica de manera muy fácil. Esa declaración que se firmó el año pasado de la mesa redonda de negocios sobre el capitalismo ahora de las partes interesadas, donde las sociedades declaraban de que se van a interesar más en las partes interesadas que en las ganancias de los accionistas, veamos hechos concretos. El primer hecho se estudió, porque estos son estudios contra datos, no es opinión, cuántas empresas durante la pandemia han repartido más dividendos comparadas las que firmaron la declaración con las que no. Los números son categóricos. 20% más de las empresas que firmaron la declaración han pagado más dividendos que las que no lo firmaron. ¿Cuántas empresas han despedido más trabajadores durante la pandemia? Casualmente, 20% más de las empresas que firmaron la declaración han despedido más trabajadores durante la pandemia que las que no la firmaron. Y podemos seguir con estos ejemplos que son muy concretos, muy específicos, donde tenemos un problema de discurso versus acción. Y el problema mayor viene en que la sociedad está cada vez más consciente, gracias a la transparencia, gracias a los informes de sostenibilidad de las empresas públicas, y las nuevas generaciones están evaluando no tanto lo que dicen estos informes, sino lo que hacen las empresas con estos informes. Y el ejemplo que doy termina con uno mucho más importante y mucho más cercano a casa. Por ejemplo, esto ya se había estudiado antes con el tema de la comida rápida. El tema de la comida rápida que se ha estudiado cuando las empresas, todas las grandes cadenas conocidas, introdujeron comida más saludable. Se estudió durante 30 años, de 1986 a 2016, los menús, los platos principales de los menús de las empresas de comida rápida. Y se ha determinado lamentablemente que la introducción de comida saludable, tipo ensaladas como acompañamiento, ha venido acompañada de un aumento en el tamaño, en la grasa y en la sal de la comida principal. Esto lleva a la metáfora y la realidad de que este acompañamiento realmente se ha convertido en un facilitador para generar un efecto perverso de comida dañina para la salud. Entonces, ¿qué más sabemos? El tema es que la responsabilidad social corporativa tiene que acompañarse la acción y dejar el discurso. Tenemos estudios de los documentos de sostenibilidad que se ven obligados a publicar las empresas, que nos dicen muy claramente dónde está, por ejemplo, la contradicción. La primera, una sociedad que se dedica a los refrescos, declara que su principal problema y su principal intención para mejorar es luchar contra la obesidad. Sin embargo, al mismo tiempo que hace esta declaración muy entendible y respetable, maneja el lobby para luchar contra cualquier tipo de impuesto que vaya a afectar a las bebidas azucaradas. Y seguimos, por ejemplo, con una empresa dedicada a las redes sociales muy famosa que dice que el problema más grande que tiene es el tema de la responsabilidad en la política, cómo afectan las noticias que divulga. Y al mismo tiempo tenemos el tema de que no ataca el problema de la adicción que están creando estas redes sociales, que ya es un hecho documentado y estudiado. Entonces, otros ejemplos, tenemos, por ejemplo, empresas médicas que indican correctamente que están luchando contra los riesgos que hay en la medicina, pero al mismo tiempo tienen grandes demandas por la crisis de los opioides. Y así podemos dar ejemplos estudiados que nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de unir el discurso con la acción. Esta foto que está aquí es un reflejo más local y más real, es lo que publica la Caja del Seguro Social de Panamá sobre un informe que acompaña a los diarios sobre los morosos de la Caja del Seguro Social en el tema de evasión de la cuota de obrero patronal. Es impresionante lo grueso, parece casi un directorio telefónico, y los números que demuestran esto es que
El 9 de septiembre se publicaba en un diario local que hay 30.295 empleadores que mantienen procesos judiciales en la Caja del Seguro Social. Eso aproximadamente son 218 millones de dólares. Es evidente que no es sostenible, es evidente que la mayoría de los empleadores cumplen con sus cuotas, pero hay un porcentaje importante que no lo hace y hay que trabajar en eso para cerrar esa brecha que la está viendo la sociedad y que ya tiene mecanismos que deben hacerse cumplir, porque los mecanismos incluso ya existen, por eso tenemos la información y tenemos los datos de lo que se está haciendo, pero se tiene que ser efectivo y eficiente. Y termino con unas ideas de que todo lo que hablemos sobre sostenibilidad y buen gobierno descansa en un instrumento legal que es la sociedad que hayamos escogido para operar. El empresariado funciona a través de sociedades, no funciona como personas naturales. Los profesionales independientes puede que lo hagan, pero los empresarios son empresas, son sociedades. La favorita en Panamá ha sido la sociedad anónima y esta gráfica o esta filmina lo que busca demostrar es que hay una necesidad imperiosa de reinventar este instrumento. La cronología nos indica lo siguiente. Hemos copiado la ley de sociedades de Delaware, lo cual tiene sus altas y bajas, ya que es una ley vista como buena por muchos, pero también tiene muchos detractores, y es una ley que ha cambiado mucho y la panameña no ha cambiado tanto. La foto del señor que ven allí a muchos no les dirá nada, pero es el señor Renato Sores, que creó la ley de sociedad de responsabilidad limitada, la ley 24 del 66, hoy derogada. Una ley muy importante, muy avanzada, donde tenía un concepto que la sociedad tenía responsabilidad limitada a sus socios para todos conceptos, salvo cuando se incluyera en fraude. Luego tenemos este cuadrito, es el decreto ley, el 5 del 2 de julio de 97, donde se introdujeron reformas en la normativa de sociedades de Panamá, pero lamentablemente esas reformas no fueron para bien, fueron para flexibilizar, permitir directores, compañías de directores y dificultar un poco la transparencia. Eso no es la causal, pero luego tenemos los lamentables Panama Papers que nos dan las siguientes cifras. Estas cifras son impresionantes. ¿Cómo ha evolucionado el negocio de sociedades anónimas, que es el instrumento preferido de las empresas, donde vemos que ha bajado del año 2009, donde se hacían 37.000 sociedades se incorporaban, hasta menos de 20.000 en el año 2016 y bajando. Y no solo baja la inscripción, sino también aumenta la disolución. Es decir, se disuelven gran cantidad de sociedades del año 2015 y 2016, casi a un ritmo muy parecido o cercano a la Constitución. O sea que el neto se va acercando se empequeñece. Y esta siguiente gráfica nada más la pongo para demostrar un problema muy importante. Así como están disolviéndose y así como se hacen menos sociedades, hay un problema que no tiene lógica empresarial y es los datos estadísticos que nos da el registro público y los da el Instituto de Estadísticas de la Contraloría, es que las sociedades panameñas no quiebran. En el año 2017 se presentó una sola quiebra al registro público, en el año 2018 hasta abril 0, y las estadísticas del año 2016 mostraban que solo 5 sociedades habían quebrado. Eso no es sostenible ni lógico. Tenemos una nueva ley de insolvencia que se introdujo en el año 2016, entró en vigencia en el 2017, requiere de unos tribunales a los cuales no se han creado ni se les ha dotado de presupuesto. La labor la suplen ahora mismo los juzgados de circuito. Y el futuro, ¿qué nos indica? Hay iniciativas interesantes, posibilidades. Por ejemplo, la ley de emprendimiento que ha presentado un diputado independiente que crea un nuevo tipo de sociedad muy en la coyuntura para manejar el tema de emprendimiento y da responsabilidad limitada a sus socios, que es una de las características que busca cualquiera persona que va a emprender, que no quiere poner en riesgo su patrimonio personal y limitar su responsabilidad a la sociedad por la cual hace negocios. Esto es importante porque así es que funcionaría mejor el emprendimiento y el empresariado. Las futuras generaciones están viendo este tema y cuando buscan empleo se están interesando mucho en que la empresa donde van a trabajar sea consistente entre su discurso y su acción. Ven con quién hace negocios, por eso la debida diligencia de terceros es fundamental, y a qué políticos apoya en el tema ya pues de incidencia en crear nuevas leyes y crear nuevas normas que regulen las relaciones.
La sociedad de responsabilidad limitada existe en Panamá desde el año 2009, no ha tenido el completo auge, pero ahí está. Y las sociedades que cotizan en bolsa, que son donde podríamos ver estos temas, por ejemplo, de reportes de sostenibilidad, en Panamá tenemos un problema, están estancadas. En el año 2020 hay 27 empresas que cotizan sus acciones en bolsa. Si vemos en el año 2002, hace 18 años, eran 30. Es decir, por el lado de la empresa que cotiza sus acciones en bolsa, no tenemos un gran número de sociedades. Eso no es extrañar, eso es común en el ámbito latinoamericano, donde el mercado de valores no está tan desarrollado como en el ámbito anglosajón norteamericano. Sin embargo, quiero terminar con una nota altamente positiva. Está en manos de las futuras generaciones, las cuales están demostrando que están viendo estos temas con lupa, gracias a la transparencia empresarial que hoy existe, y están exigiendo a los CEOs y a las empresas que tengan un discurso y una acción que sean totalmente consistentes. Y eso hace todo el sentido del mundo y pone presión en las empresas en acomodar sus pactos sociales, acomodar sus políticas y sus prácticas, lo cual las hace sostenibles, lo cual las hace un negocio que tenga mayores probabilidades de éxito. Le doy las gracias pues al Comité de Sostenibilidad. La presentación está siendo grabada y ustedes quedan con ella y yo con muchísimo gusto puedo contestar cualquier pregunta que tengan. Gracias. Carlos, pues nuevamente muchísimas gracias por tus apreciaciones. Sin lugar a dudas recojo de ellas el hecho de que ser ciudadanos responsables de forma integral y teniendo en cuenta todas las dimensiones de la sostenibilidad, sin lugar a dudas contribuye a obtener los réditos, los objetivos y las metas esperadas. Así que muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención y por tus apreciaciones. Gracias a usted. Ahora vamos a darle la palabra a Gustavo Rodríguez, CEO de Terpel Panamá, profesional en mercadeo y publicidad, con estudios complementarios en comunicaciones estratégicas. Gustavo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector energético y automotriz, de los cuales 23 se han desarrollado en la organización Terpel, compañía en la que ha ocupado la posición de Country Manager de la empresa Gacela en México y CEO de Terpel Panamá en la actualidad. Gustavo, en la mañana de hoy nos brindará sus apreciaciones sobre el gobierno corporativo como pilar del desarrollo empresarial sostenible. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar esta invitación y adelante. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias al comité. Muchas gracias a Cham y obviamente a Carlos, quienes nos han dado una muy buena introducción, un muy buen contexto de la relevancia que tiene el gobierno corporativo y de la relevancia que va a seguir tomando cada vez más. Como bien hemos señalado y como previamente lo explicaba Carlos, y tratando de hacer un resumen, el gobierno corporativo comprende un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Para ello, se establecen unas reglas de juego que determinan las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y los demás grupos de interés. Es importante resaltarlo porque esto es lo que significa tener un gobierno corporativo dentro de una compañía. Adelante, Federico. ¿Por qué traemos este tema de gobierno corporativo a un comité de sostenibilidad? Porque sin lugar a dudas, y bien lo explicaba Carlos en su introducción, el gobierno corporativo guarda una relación totalmente directa con el tema de sostenibilidad, que a nivel empresarial, ¿qué significa la sostenibilidad? Y vamos a dar una sencilla descripción, definición de lo que significa sostenibilidad a nivel empresarial. Y esta puede ser entendida como el conjunto de acciones de agregación de valor a nivel social, económico y ambiental que mejoran las condiciones socioeconómicas para todos, para todas las comunidades, para todas las personas, para el ecosistema, para el medio ambiente, en general para todos. Una compañía es sostenible cuando puede asegurar su continuidad y posicionamiento y además contribuir con el progreso y el desarrollo de su entorno. Muy importante. Y aquí empieza a tomar relevancia el tema del entorno que no podemos perder de vista.
Una compañía, así como lo explicaba Carlos, que una persona no idónea no va a poder ser nunca un profesional completo, integral. Una compañía no podrá ser sostenible si su entorno no lo es. Entonces, hacia allá tiene que trascender el accionar de las compañías. Tenemos que velar por asegurar, ayudar, eh, agregar valor en términos de contribuir al desarrollo de su entorno, porque si su entorno no es sostenible, tarde o temprano la compañía tampoco lo será. Y lo estamos viendo en la actual circunstancia. Estamos viviendo una situación de entorno compleja, como tal vez nuestra generación nunca lo había vivido, una complejidad extrema, porque está afectando no solo el tema económico, no solo el tema de generación de empleo, no solo el tema de quiebra de compañías, sino también el tema mental, psicológico, el cambio de hábitos en las personas, etcétera. Entonces, estamos viviendo un entorno totalmente diferente al que veníamos manejando, y es un entorno que si no le prestamos la suficiente atención y no le dedicamos el suficiente esfuerzo y los suficientes recursos, difícilmente va a poder ser un entorno sostenible, y por consiguiente mi empresa tampoco lo va a hacer. Mi empresa no va a poder permanecer en el tiempo. Entonces, definitivamente tenemos que incorporar no solo el tema de sostenibilidad, sino el tema de modelo de gestión en las organizaciones, así como la formulación de estrategia y su implementación. La sostenibilidad, dicha de otra forma, la sostenibilidad empresarial es generar valor compartido, es decir, crear valor social, económico y ambiental, a través de, como ya bien lo decía, entender el entorno como un insumo más de producción. Esto es supremamente relevante. El entorno es un insumo más de producción, como bien lo dice nuestro director de sostenibilidad aquí presente, Oscar Sosa, y no podemos desconocer ese importantísimo elemento. Entonces, las compañías tienen que volcarse no solo hoy en día a generar buenos resultados económicos, a generar buenos resultados en servicio al cliente, en generar buena imagen, en generar buenos resultados integralmente, sino que tiene que asegurar y brindar y apoyar para que el entorno en el cual se encuentran sea un entorno realmente sostenible. Y obviamente un tema fundamental, y es que las compañías deben asegurar el fortalecimiento de la cadena de valor. Adelante, Federico. Con esto creo que damos un contexto y una entrada a este tema tan relevante del gobierno corporativo. ¿Qué es el gobierno corporativo en Terpel? Siguiendo las premisas que ya enumerábamos anteriormente, a continuación voy a compartirles lo que consideramos para Terpel el gobierno corporativo. Y es básicamente las razones por las cuales creemos en Terpel que el gobierno corporativo es un pilar fundamental, vuelvo y reitero, de la sostenibilidad empresarial. Más allá de que es una compañía que transa en bolsa, en algunas bolsas en los países donde tiene presencia, estamos convencidos de que el gobierno corporativo, la incorporación de un buen gobierno corporativo, es la única forma de prevalecer en el tiempo. Adelante, Federico. Importante, ¿cómo contribuye a asegurar la permanencia en el tiempo la incorporación de este gobierno corporativo? Si bien el cumplimiento de las metas y la búsqueda de rentabilidad son fundamentales, no somos empresas de beneficencia, tenemos que asegurar, generar rentabilidad, generar ingresos, ser compañías rentables. El gobierno corporativo se constituye en el camino por el cual podemos alcanzarlas de forma sostenible, y vuelve la palabra sostenible, generando valor para nuestros accionistas e inversionistas. Atrás se han quedado las organizaciones que, con tal de obtener réditos exclusivamente económicos, algunos ejemplos ya los daba Carlos, desconocen estándares de gobierno corporativo operando a todo costo. Entonces, esas compañías que realmente las podríamos denominar maquiavélicas, que se dedicaban única y exclusivamente a generar
altos ingresos, descuidando las buenas prácticas de gobierno corporativo y la sostenibilidad en general. Realmente hoy en día algunas ya no existen, ya han dejado de existir, y otras seguramente en la medida en que el tiempo siga transcurriendo van a ser exigidas por la comunidad, por los clientes, por la misma regulación, a que entren en buenas prácticas de gobierno corporativo, o de lo contrario, estarán llamadas a desaparecer. Recordemos que estamos en una economía de medios y no de fines, en los cuales nuestros grupos de interés reconocen y premian los buenos comportamientos y rechazan todas aquellas prácticas que no incorporan la autorregulación y el control en sus desempeños. Entonces aquí volvemos a reiterar la importancia de tener un buen gobierno corporativo al interior de las compañías, y cómo ese gobierno corporativo definitivamente está totalmente ligado al tema de sostenibilidad. Adelante, Federico. Cumplimiento de metas con transparencia, ética e integridad. En Terpel contamos con un sistema de ética y transparencia enfocado en construir confianza, la palabra fundamental, confianza, y generar valor compartido frente a todos nuestros grupos de interés como clave de un desarrollo integral. Dos palabras para resaltar en esta frase. Uno, el tema de confianza, y otro, el tema de integralidad, que ya lo mencionaba anteriormente Oscar. Uno de los pilares fundamentales para asegurar construir confianza es tener un buen gobierno corporativo. Difícilmente vamos a poder construir confianza con malas prácticas o no contando con gobiernos corporativos, con sólidos gobiernos corporativos. Esto además significa cero tolerancia a prácticas que vulneren la ética y la integridad empresarial. Entre otras herramientas, contamos con un código de buen gobierno corporativo que se constituye en la principal guía de las acciones que llevamos a cabo, a través de las que garantizamos los derechos de cada uno de estos grupos de interés. Contamos con información clara y transparente. En cada uno de los países donde operamos, contamos con una asamblea general de accionistas. Adicional a esto, llevamos cerca de 10 años, si la memoria no me falla, generando nuestro informe de sostenibilidad. Ya hoy en día nosotros no entregamos un informe de resultados financieros, o un informe de resultado de ventas, o un informe de resultado de participación de mercados, o posicionamiento de marca. No, integralmente integramos todos estos elementos dentro de un informe de sostenibilidad, porque es la única manera de medirnos y de asegurar que efectivamente estamos llevando buenas prácticas en ese sentido. Y además buscamos que terceros acreditados nos certifiquen como una compañía que realmente lleva a cabo esas buenas prácticas de sostenibilidad, y nos da una calificación que además siempre buscamos superarla para asegurar que estamos en los niveles más altos de calificación en cuanto a sostenibilidad se refiere. Esto no es solo decir yo con yo tengo un buen gobierno corporativo, sino es también incorporar a terceros idóneos, terceros objetivos, terceros conocedores y muy exigentes en que me digan que también estoy yo en términos de sostenibilidad, y dentro de esa sostenibilidad juega un papel importantísimo las buenas prácticas de gobierno corporativo. Adelante, Federico. Obviamente, estas buenas prácticas de gobierno corporativo nos permiten construir confianza y afianzar la reputación. Otra palabra nueva, reputación. Construir confianza y construir reputación es algo que nos demoramos años construyéndola, y que por una mala acción, por un acto indebido, un acto en contra de buenas prácticas de gobierno corporativo,
la podemos echar a perder y la podemos perder de forma prácticamente irreparable o con unos costos extremadamente altos. Lo hemos visto en diferentes compañías a nivel latinoamericano, lo sabemos de una compañía del país más grande de Sudamérica, constructora, que incurrió en muy malas prácticas de gobierno corporativo, que le ha costado muchísimo en cuanto a reputación, ha tenido que salir de muchos mercados porque no le permiten licitar, en otros todavía no se han tomado las medidas lo suficientemente fuertes, pero definitivamente los costos en que ha tenido que incurrir han sido elevadísimos. Tenemos compañías en el sector automotor que también han tenido malas prácticas de gobierno corporativo, buscando alterar unas pruebas en las cuales buscaban demostrar que las emisiones que entregaban sus vehículos cumplían con unos estándares cuando en realidad no lo hacían, y esto lo manejaban alterando internamente unos resultados y unos estudios. También le costó una muy buena cantidad de dinero, le costó una muy buena cantidad de reputación, y ojo, la reputación es complejísima de valorar, pero es un activo fundamental para asegurar la prevalencia en el tiempo. Compañías con mala reputación, vuelvo y reitero, difícilmente van a poder prevalecer en el tiempo. Y así podemos seguir con muchos más ejemplos, pero realmente no nos alcanzarían los minutos que nos quedan para referirnos a esta cantidad de ejemplos que encontramos en el mundo entero, porque realmente de esto no se salva absolutamente ningún sector, ni se salva ningún país, ni se salva ninguna economía. Entonces, si nuestros accionistas saben que su inversión es segura, que pueden acceder a información veraz y que son aplicados todos los estándares de transparencia, hemos cumplido, hemos asegurado que tenemos buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, eso es supremamente relevante. Hoy existen diferentes mecanismos, seguros médicos, financieros, operacionales, etcétera, para proteger ciertas situaciones en la compañía. Pero, ¿qué podemos contratar para defendernos de una mala reputación? Realmente ahí lo único que podemos hacer es asegurar buenas prácticas, nuevamente, buenas prácticas de gobierno corporativo, asegurar generar los suficientes niveles de confianza, ser integrales, tener unos niveles altísimos de responsabilidad, y eso es lo que nos va a permitir asegurar, mantener esa buena reputación que cada vez va a cobrar mayor relevancia. Adelante, Federico. Administrar favorablemente el entorno, ya lo hablábamos anteriormente. El entorno se vuelve un insumo más de producción compañías que realmente trabajen por el entorno y que trabajen como aliado país, significa que anteponen los intereses de estas regiones donde se encuentran, de estos países, a sus intereses propios, que estamos seguros que cualquier accionar, que cualquier actuación no va a ir en contravía de afectar el entorno, sino todo lo contrario, de agregarle valor, de ayudar a que este entorno sea cada vez más sostenible, que realmente tenga unos mejores niveles de productividad, de competitividad, de bienestar, y siempre enmarcados en el tema de sostenibilidad. Ejemplos para esto: tenemos que asegurar disminuir ostensiblemente las brechas de desigualdad. Creo que de los retos grandes que tiene Panamá específicamente es disminuir de una manera sustancial las brechas de desigualdad. Es un país donde hay una extrema riqueza
importantísima, pero también hay una extrema pobreza, hay una pobreza multidimensional enorme, y esto no permite que el entorno sea sostenible. Tarde o temprano, por algún lado, va a tener efectos y efectos nocivos. También ya lo comentaba Carlos anteriormente, todo el tema ambiental. Tenemos que cuidar del medio ambiente, ya vemos los efectos del medio ambiente, ya no se habla de cambio climático, se habla de crisis climática, porque a los niveles a los que hemos llegado ya son irreversibles. Ya lo que se está buscando con las implementaciones de los diferentes planes de acción es que esta situación que se viene presentando la podamos postergar lo más que podamos, pero ya los efectos que hemos causado sobre el planeta, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza son irreversibles. Entonces, de lo que se trata es de tratar de extenderlos lo más que podamos, que lleguen mucho más adelante en el tiempo y que lleguen de una forma no tan contundente como lo puede llegar a ser. Entonces, eso es otro de los puntos muy, muy relevantes de administrar favorablemente el entorno. Importante todo el tema de la situación que estamos viviendo en este momento. Tenemos que ser muy astutos, muy inteligentes, muy proactivos, muy coordinados, pero ante todo muy responsables en cómo iniciamos la reactivación para asegurar que muy pronto estemos en niveles sostenibles en Panamá, en niveles donde vayamos cerrando estas brechas de desigualdad, donde aseguremos que la productividad que tengamos sea una productividad que no atenta con el medio ambiente. Ya Carlos mostraba unas fotos donde vemos este hermoso mar y estas hermosas playas contaminadas de una forma que realmente le da a uno tristeza verlas de esta manera, pero no nos vayamos más lejos, atravesemos unas cuadras y vámonos a unos barrios muy cerca de Marbella, muy cerca de Costa del Este, muy cerca de Santa María, de barrios donde hay un poder adquisitivo enorme, y entremos en esos barrios y veamos la pobreza multidimensional que tenemos a nuestro alrededor. Y a veces nos queremos tapar los ojos, no reconocerla, pero es un tema que cada vez cobra mayor relevancia, y si queremos, vuelvo y reitero, ser sostenibles en el tiempo como compañía, tenemos que asegurar que nuestro entorno lo es. Adelante, Federico. Y ya para cerrar, desafíos que se vienen, porque si el tema ha sido complejo y ha sido difícil de llevar, ya Carlos también nos mostraba la historia de cómo había cambiado durante el tiempo las prioridades que se trazaban las compañías en cuanto a sus grupos de interés. Hoy en día uno podría decir que la prioridad de las compañías en cuanto a sus grupos de interés son todos, son sus accionistas, son sus clientes, son sus trabajadores. Ejemplo, lo decía Carlos, compañías que firmaron acuerdos y han despedido buena parte de su personal. Les doy un ejemplo, Interpel, desde que inició la crisis, los más de 1.200 empleados que tenemos, no han sido suspendidos absolutamente ninguno, ni ha sido desvinculado absolutamente ninguno. Todos siguen y seguimos contando con las mismas condiciones con las cuales arrancamos, pese a que los volúmenes cayeron en algunos momentos incluso más del 70% en ventas, por consiguiente más del 70% de los ingresos, pero la decisión desde Casa Matriz fue: no se toca ningún empleado en los 7 países en los cuales operamos, y esta es la prioridad. Y salimos adelante, y salimos adelante todos. Este es uno de los ejemplos importantes a resaltar. Pero ¿qué desafíos importantes tenemos? Se vienen los desafíos en inteligencia artificial, se ven los desafíos en nanotecnología, en manipulación genética, en digitalización e información, que ya algo comentaba Carlos. Todos estos son unas áreas donde, si hacia atrás cualquier accionar de una compañía tenía unos efectos importantes de suma, de multiplicación, etcétera, acá
en estos frentes y seguramente en otros adicionales, tienen efectos exponenciales. Cualquier tema mal manejado en cuanto a buenas prácticas de gobierno corporativo, o dicho de otra forma, cualquiera no aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo en temas de inteligencia artificial, nanotecnología, manipulación genética, digitalización e información, se van a volver exponencialmente críticas y van a tener un efecto exponencial. Entonces, aquí sí que tenemos que asegurar que compañías que se encuentren en estos sectores implementen esas buenas prácticas de gobierno corporativo. De lo contrario, el impacto que pueden causar va a ser sustancialmente grande a todas las comunidades. Y ya para terminar, adelante, Federico, recapitulando, el gobierno corporativo es muy importante para lograr la sostenibilidad empresarial. Entre otras, por las siguientes razones, vamos a hacer un breve resumen, porque contribuye a asegurar la continuidad en el tiempo de la actividad empresarial. Si no tenemos estas buenas prácticas corporativas, difícilmente vamos a prevalecer en el tiempo, porque permite operar bajo altos estándares de ética y autorregulación. Yo me vuelvo un autorregulador, pero adicional a eso, como bien lo mencionaba anteriormente, tenemos terceros idóneos que contratamos y buscamos apoyarnos en ellos para que me digan, oye, cuidado que tú crees que estás haciendo una buena práctica, pero en realidad no lo es, entonces corrige acá, corrige allá, mejora esto, ojo con este tema hacia adelante, etcétera. Debemos apoyarnos en esos terceros reconocidos para asegurar que efectivamente nuestras buenas prácticas de gobierno corporativo así lo son. Porque genera y construye confianza frente a todos los grupos de interés, porque fortalece el patrimonio reputacional, entendiendo la reputación como el conjunto de buenas prácticas bien comunicadas, y porque ayuda a administrar favorablemente el entorno operacional, identificando y anticipando situaciones de riesgo. Es imperativo que las compañías cuenten con buenas prácticas de gobierno corporativo, que implementen gobiernos corporativos, porque como bien lo decía, es la única forma de garantizar la sostenibilidad. Eso es lo que traía para contarles. No sé, Oscar, si hay algunas preguntas, quedamos atentos. Nuevamente, muchas gracias por la invitación a este importantísimo foro, que si me preguntan a mí, el tema de sostenibilidad hoy en día debería estar enmarcado en las visiones y las misiones de todas las compañías, y no solo enmarcado como un tema para tenerlo de referencia, sino realmente aplicado al 110%, porque estamos en situaciones extremadamente críticas, y si no lo hacemos, esta misma generación, nuestra generación, bueno, la mía ya no tiene tantos años por delante como las de personas que tienen hoy en día 20 o 15 o 25 años, pero estas personas o los niños que están naciendo van a tener un planeta y una situación bien compleja que afrontar. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Oscar, y a todo el comité de AmCham de sostenibilidad. Gustavo, muchísimas gracias por tu intervención. Únicamente recapitulando un poco, sin lugar a dudas, confianza, transparencia, responsabilidad, liderazgo son premisas que vienen a ser parte de la toma de las decisiones empresariales. No hay opción de permanecer en el tiempo si no incorporamos la sostenibilidad como eje fundamental de la toma de decisiones. Y eso es algo que ha quedado muy claro tanto en tu intervención, Gustavo, como en la de Carlos. Así que muchísimas gracias a los dos por estos valiosos aportes que nos han realizado hasta el momento. Ahora le voy a dar la palabra a Luisa, nuestra vice chair del comité, quien tiene algunas preguntas para formularnos en este momento. Así que Luisa, muchas gracias y adelante. Creo que tienes el micrófono apagado, Luisa. Perdón, Oscar. Bueno, ya, gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Luisa Castro, vice chair del Comité de Sostenibilidad, como lo mencionó Oscar. Estaré moderando esta ronda de preguntas. Aquí nos hicieron dos importantes. Aquí tenemos una para el señor Carlos. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que deben protegerse las organizaciones
con gobiernos corporativos ordenados de los gobiernos centrales que no tienen en cuenta los principios básicos de buena gobernanza, ¿cómo podría usted creer que esas organizaciones con gobiernos corporativos ordenados de los gobiernos centrales que no tienen en cuenta esos principios básicos que mencionamos ahora? Señor Carlos, por favor, si nos puede contestar esta pregunta. Sí, con mucho gusto. Es bien importante la pregunta porque nos enmarca en una realidad. Hay veces que el entorno legislativo, cultural, no acompaña lo que una empresa en particular puede llegar a hacer, pero nada impide que ella misma, a través de su pacto social, sus estatutos, no una mera formalidad, sino por creer en ello, establezca sus reglas donde tiene claramente cuáles son los derechos y deberes de las partes. Solo así puede iniciar el proceso. Esto no es un asunto que se puede tener un pacto de una manera y unas políticas de otro lado, sino que deben converger idealmente en un mismo documento, no impuesto, sino creado por la propia organización, no por un grupo de la organización, sino en lo más amplio posible, de manera que se impongan las reglas del juego, las cuales pueden coincidir con las del país, con las del entorno, o pueden incluso superarlo, nada lo impide. Y esas son las que denominamos las buenas prácticas, que pasan de práctica a política y a pactos que se deben cumplir, si no tienen consecuencias su incumplimiento, que puede ser reputacional, lo castiga el mercado, lo castigan los compradores, los usuarios. Conclusión, nada impide, la empresa no tiene que esperar que otro o el entorno solucione, lo puede hacer ella misma, lo debe hacer y lo están haciendo. Esa es la parte positiva. Idealmente sería, porque si no se genera una competencia desleal, que se haga igual para todos. Pero mientras eso no se puede alcanzar, y en eso es que estamos todos los que nos agitamos en este tema, de que las reglas sean igual para todos y no se produzcan distorsiones donde unos aprovechen de la ventaja frente al otro. Esa ventaja solamente es temporal, no es sostenible, guardando relación con la charla de hoy, porque en el tiempo ese juegavivo empresarial se paga caro, como demostró el expositor anterior, y el que se mantiene en sus principios se sostiene en el tiempo. Ok, muchísimas gracias, señor Carlos. Aquí tenemos otra pregunta para Gustavo. Dice lo siguiente: ¿bajo qué criterios de gobierno corporativos operaría su empresa en países como Venezuela, donde existen gobiernos y sistemas muy controversiales? ¿Y en qué momento y con qué criterios aplicaría para cesar esas operaciones en perfiles de entorno como como es el de Venezuela y en otros países con matices parecidos? Wow, qué pregunta más difícil. Lo respondería de la siguiente forma. Hay entornos donde evidentemente las complejidades son aún mayores y por consiguiente esas buenas prácticas de gobierno corporativo tienen que fortalecerse aún más. Pero para hacer referencia y no para hablar de países puntuales, la compañía, el grupo en particular, ha decidido salir de ciertos países precisamente por la complejidad que se presenta en el entorno, porque si no logras acomodarte a esos entornos, pues simplemente no vas a tener niveles ni siquiera apropiados de rentabilidad. Hemos decidido salir de algunos países donde consideramos que el entorno no permite llevar a cabo negocios sostenibles en el tiempo y mucho menos llevar a cabo prácticas de buen gobierno, porque lo vivimos en países donde incluso los mismos gobiernos municipales, estados, etcétera, eran los mismos chantajeadores, eran los mismos que iban en total contravía de buenas prácticas de gobierno corporativo y no nos interesaba, no íbamos a hacer ese juego y por consiguiente la decisión fue nos retiramos de esos países porque definitivamente no vamos a bailar a ese estilo,
no vamos a bailar ese baile porque no nos interesa quedar, no sé, primero tildados o tachados precisamente de compañía con malas prácticas. Y segundo, pues simplemente no teniendo el suficiente retorno, porque definitivamente no vamos a dejarnos llevar, vuelvo y reitero, por ese tipo de malas prácticas. Entonces, tal vez ahí la respuesta sería, no lo hemos vivido, y cuando nos hemos acercado a países como el que ya mencionaron, la decisión ha sido nos retiramos y buscamos otros países donde realmente sean estados de derecho, sean estados democráticos, sean estados que respeten los derechos humanos, tengan justicia, etcétera, etcétera. Entonces, mencionaron un país, hay muchísimos, y tal vez otro de los ejemplos importantísimos es otra compañía de celular que está siendo utilizado por otro gobierno para sacar información, espiar, etcétera, etcétera. Y son pésimas prácticas, son pésimas prácticas, y en eso a veces pasamos de hipócritas, ¿no? Somos una sociedad que a veces nos tapamos los ojos y solo queremos ver lo que queremos ver, y nos hacemos los hipócritas, no somos integrales en ese sentido, porque seguramente utilizamos estos aparatos y sabiendo que vienen de países donde no hay democracia, donde no hay derechos humanos, donde fortalecen además otros estados que menos derechos humanos tienen. Pues estamos siendo un poco hipócritas. Yo creo que a futuro y muy pronto vendrá una exigencia muy grande por parte de los consumidores de sacar sellos similares a los que aparecen hoy en día en los productos orgánicos, en los productos que no son genéticamente manipulados, etcétera, sellos donde las compañías puedan estar certificadas como compañías que realmente tienen buenas prácticas de gobierno corporativo, que no han incurrido en prácticas de sobornos, en prácticas de corrupción, en prácticas indebidas de contratación ilegal, porque es que es increíble la cantidad de compañías. Carlos daba algunos ejemplos de compañías de bebidas azucaradas, eh, pero hay muchas más. O sea, cuando uno compra muchas referencias de zapatos, de tenis, de vehículos, dentro de eso está comprando eh, piezas, vehículos, productos que han sido en buena medida fabricados en países donde no hay derechos laborales, donde hay prácticamente esclavitud laboral. Y hasta ahora se está empezando a generar esa ola oye, ¿dónde debo comprar y a quién le debo comprar? Pero estamos hasta ahora con medidas demasiado incipientes. Hoy hay un poquito más de sensibilidad por el medio ambiente, y digo un poquito porque ni siquiera es la agenda principal de las grandes potencias. Las tres grandes potencias del mundo, Estados Unidos, China y Rusia, no tienen en su agenda la crisis climática, no la tienen. Entonces esto significa que estamos bastante graves en términos de sensibilidad, y menos lo van a tener en buscar realmente sacar un sello, una calificación donde asegure que las compañías efectivamente cumplen con buenas prácticas de gobierno corporativo a todo nivel, a todo nivel. Entonces, tal vez para resumir la respuesta es, si llegamos a estar en países tan críticos como el que mencionan en la pregunta, y vemos que es imposible permanecer, nos vamos como lo hemos hecho en otros países en los cuales no hemos querido permanecer, porque no vamos a bailar ese tipo de bailes.
Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, definitivamente las empresas que muestren un actuar íntegro y solidario frente a la fuerza laboral y a sus clientes en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, pues generarán más valor a largo plazo que aquellas que no sean capaces de demostrarlo. Muchísimas gracias a ambos por las respuestas que nos dieron a estas dos preguntas de nuestros participantes. Oscar, te cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, pues Luisa, gracias y nuevamente a Carlos y a Gustavo, muchísimas gracias por estas valiosas apreciaciones. Cuando los temas son apasionantes, el tiempo vuela y eso es lo que nos ha pasado en este comité en el día de hoy. Pero sin lugar a dudas, la transparencia, la ética, la actuación responsable, el considerar el entorno un insumo más de producción son temas muy valiosos en los que la sostenibilidad y el gobierno corporativo guardan estricta relación. Confianza, ética, ser cero tolerantes a prácticas que vulneren la ética empresarial es sin lugar a dudas una premisa a la que todos debemos estar llamados. Así que nuevamente a Gustavo, Carlos, muchísimas gracias. Luisa, muchísimas gracias a ti también. Y bueno, a todos los que, y a todas y todos los que nos han acompañado, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, que tengan todos un excelente día. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias, Oscar, por la invitación y gracias a toda la audiencia por habernos escuchado. Un placer, Gustavo, ir contigo. Igualmente, Carlos, estamos a la orden.